Es un gusto tenerlos en el canal. Les tengo preparados un top con 15 de los instrumentos de tortura más extremos utilizados en la época de la Santa Inquisición. Si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. Ajusten el volumen y quédense hasta el final. La silla de hierro. Las víctimas eran despojadas de su ropa y obligadas a sentarse. Sus cuerpos quedaban perforados por los clavos que se enterraban lentamente en la carne. Pero el horror no terminaba ahí. Para intensificar el sufrimiento, los torturadores colocaban brasas encendidas bajo la silla, calentando el hierro hasta el punto de provocar quemaduras que se fusionaban con las heridas abiertas. El dolor era insoportable, pero lo que hacía este castigo verdaderamente macabro era su lentitud. No buscaba una muerte rápida, sino un sufrimiento prolongado, y en muchos casos, la humillación pública. Casos documentados relatan que esta silla fue utilizada contra presuntos herejes, enemigos políticos y personas que eran acusadas de adulterio, brujería y asesinato, los cuales, al verse enfrentados al fuego y al metal, terminaban confesando cualquier acusación, sin importar su veracidad. El pesador de brujas. En las plazas de las pequeñas aldeas europeas, donde el miedo a las brujas estaba profundamente arraigado, se presentaba un instrumento que mezclaba superstición y tortura, el pesador de brujas. Se trataba de una balanza descomunal, donde las acusadas eran obligadas a subirse, mientras los presentes observaban en un silencio cargado de tensión. Según la creencia popular, las brujas pesaban menos de lo normal, pues el diablo les otorgaba una livianidad sobrenatural. Si la balanza probaba su culpabilidad, las víctimas eran enviadas a la hoguera o sometidas a otras torturas aún más crueles. Sin embargo, incluso si eran inocentes, el simple hecho de haber sido señaladas marcaba sus vidas para siempre. El potro. Tristemente, el potro fue una de las máquinas de tortura más conocidas de la Edad Media. Su sencillez, su facilidad de construcción y finalmente, su efectividad a la hora de lograr que el prisionero confesase o que dijera al pie de la letra lo que los inquisidores querían escuchar, hizo que fuera una de las máquinas más famosas durante aquella época, y no solo en el ámbito religioso. Se llamaba así al caballete o al potro triangular, sobre el que se ponía a los acusados que no querían confesar. El potro era empleado también por la justicia ordinaria, en la aplicación de tormento en la Inquisición española. Este instrumento era empleado con frecuencia con quienes se negaban a renunciar a sus creencias. El cinturón de castidad. Aunque el cinturón de castidad es comúnmente asociado con la preservación moral, algunos modelos estaban diseñados para infligir un sufrimiento indescriptible. Las púas internas que rasgaban la piel causaban infecciones y dolores insoportables. Este instrumento era impuesto principalmente a mujeres acusadas de infidelidad o de brujería. En algunos casos, las víctimas morían tras varios días de agonía. También existen documentos que indican que dicho cinturón no solo servía para salvaguardar la honorabilidad del marido, quien mandaba colocarla, sino también se utilizaba como forma de imposibilitar una violación sexual, en caso de ser atacadas durante la ausencia del marido o del padre, ya que hay algunas versiones que señalan que esas bragas de hierro también eran colocadas a las hijas, con el fin de que se mantuvieran vírgenes hasta llegar el momento de contraer matrimonio. El burro español. La Inquisición española fue la responsable de implementar algunos de los métodos de tortura más sádicos, pero ninguno tan brutal como el burro español. Las víctimas eran sentadas desnudas, con las piernas abiertas sobre un bloque de madera en forma triangular, que se parecía a un burro. En algunas ocasiones, el bloque tenía puntas metálicas afiladas para causar aún mayor daño físico. Pero la tortura apenas comenzaba. Una vez sentados en el burro español y amarrados de las manos, se les colocaban pesos sobre las piernas para que la víctima no cayera y que la cuña del aparato aumentara la agonía. En muchas ocasiones terminaba rebanando completamente el cuerpo debido al exceso del peso que se añadía. El taburete de sumersión. Utilizado en los juicios por brujería durante el siglo XVII, el taburete de sumersión combinaba tortura física y humillación pública. Este método implicaba atar a la víctima a un taburete de madera, que luego se bajaba repetidamente al agua helada mediante un sistema de poleas.
Se consideraba como una prueba para detectar brujas. Si la víctima flotaba, era culpable y ejecutada. Si se hundía, era inocente, aunque muchas veces moría en el proceso. Este cruel dilema llevó a la muerte de miles de personas, principalmente mujeres. La Cruz de San Andrés. El estruendo de los huesos dislocándose era el eco más común en las habitaciones donde se utilizaba la Cruz de San Andrés. Este aparato en forma de X era el favorito de los inquisidores para extraer confesiones de quienes desafiaban la fe cristiana. Atados en posiciones imposibles, las víctimas sufrían calambres y desgarres musculares que los llevaban al borde de la locura. Durante la persecución de los protestantes en Escocia, la cruz fue utilizada para castigar a quienes se negaban a renunciar a su fe. La Garrucha. Similar al potro, pero no menos dolorosa, se ataban las manos del acusado por la espalda. Se lo alzaba a varios metros del suelo, tirando de las muñecas con un mecanismo de poleas, y llegando al límite, se lo dejaba caer, sin que el cuerpo tocara el suelo. Repetido el rito varias veces, la víctima quedaba desconyuntada, salvo que al segundo o tercer intento confesara crímenes y pecados inexistentes. La garrucha también tenía una variante atroz. Una vez que el prisionero estaba en el aire, se le ataban en los pies bloques de hierro de casi 40 kilos, que al dejarlo caer, le quebraban las piernas. Los jueces recomendaban dejarlo suspendido en el aire el tiempo que se tardara en recitar 2 veces un salmo o una oración de arrepentimiento, método que alargaba la tensión y el sufrimiento. Y si aún así no confesaba, se lo estrangulaba y se quemaba su cuerpo. El tenedor del hereje. Pequeño pero letal, el tenedor del hereje era un collar metálico con púas en ambos extremos. Este artefacto se colocaba entre la barbilla y el pecho de la víctima, obligándola a mantener una postura rígida e impidiendo cualquier movimiento. Durante los interrogatorios de la Inquisición, este instrumento era clave para someter a los acusados. Los torturadores lo utilizaban mientras recitaban oraciones, asegurándose de que cada palabra errónea de la víctima causara un dolor inmediato. La Sierra. La sierra era uno de los castigos más brutales que se podían perpetrar contra un prisionero. Usualmente estaba reservado a mujeres que, en palabras de los inquisidores, hubiesen sido preñadas por Satanás. Para lograr acabar con el supuesto niño demoníaco que llevaba en su interior, los responsables de cometer la tortura colgaban a la hechicera boca abajo con el ano abierto, y mediante una sierra la cortaban hasta que llegaban al vientre. Debido a la posición invertida en que se colgaba la víctima, el cerebro aseguraba amplia oxigenación y se impedía la pérdida general de sangre. La víctima por ello no perdía la conciencia hasta que llegaban al pecho. No se le exigía confesión, era una condena a muerte. La Pera. Este método de tortura consistía en un objeto en forma de pera que se introducía por la boca, la vagina o el ano del prisionero. La oral se destinaba a predicadores heréticos, la vaginal a mujeres con relaciones sexuales con Satanás o con algún familiar, y la anal estaba dedicada a los homosexuales. Una vez instalado en alguna de las cavidades, la pera se agrandaba por medio de un tornillo, y al mismo tiempo, en sus paredes exteriores, aparecían unas púas que desgarraban los tejidos. Doble suplicio. La expansión progresiva de la pera destrozaba la cavidad para siempre, y las hemorragias provocadas por las púas hacían imposible sobrevivir a este procedimiento. La Dama de Hierro. Este castigo era uno de los más crueles, aunque se sospecha que no llegó a utilizarse de forma tan usual como el potro debido a su severidad. Para llevar a cabo la tortura de la doncella de hierro, se introducía al preso en un sarcófago con forma humana, con 2 puertas. Este artilugio contaba con varios pinchos metálicos en su interior, que cuando se cerraba el ataúd, se introducían en la carne del reo. Curiosamente y en contra de lo que se cree, estas agujas gigantescas no acababan con la vida, ni tampoco la atravesaban por completo, aunque se encargaban de causarle un dolor increíble y hacían que se desangrara poco a poco. La tortura de la gota de agua. A simple vista, la tortura de la gota de agua parecía un método menos violento en comparación con los otros de esta lista, pero sus efectos eran devastadores. Consistía en atar a la víctima e inmovilizarla completamente, mientras gotas de agua fría caían repetidamente sobre su frente.
El goteo constante, combinado con la incapacidad de moverse, provocaba una irritación extrema que evolucionaba hacia la desesperación y la locura. Este método fue utilizado en Asia y adoptado en Europa como medio de tortura psicológica. Registros de prisioneros en China relatan cómo después de días de esta práctica, muchos confesaban crímenes imaginarios solo para detener el tormento. La corona de espinas. Inspirada en la imagen religiosa de la Pasión de Cristo, la corona de espinas era un dispositivo diseñado para infligir sufrimiento físico y humillación. Fabricada con hierro y púas, esta corona se colocaba sobre la cabeza de la víctima, perforando lentamente el cuero cabelludo. Era usada principalmente en la Inquisición española. El artefacto simbolizaba el precio del pecado. Los verdugos justificaban su uso, afirmando que purificaba a los blasfemos. Un relato describe cómo un sacerdote fue obligado a llevar esta corona durante un desfile público, dejando un rastro de sangre mientras los espectadores le arrojaban piedras. La caja de ratas. Quizá uno de los métodos más horripilantes de esta lista es la caja de ratas. Era una demostración de pura crueldad. Se trataba de una jaula metálica que contenía ratas hambrientas. Esta jaula era colocada sobre el abdomen desnudo de la víctima, calentada con brasas o antorchas. El calor obligaba a las ratas a buscar una salida, lo que las llevaba a morder y excavar a través del cuerpo de la víctima. Este método fue utilizado en la Europa medieval y más tarde en regímenes totalitarios como una forma de castigo extremo y extracción de información. Si el video fue de tu agrado, ayúdame con tu like y suscríbete para más videos como este. Recuerda compartir tus relatos al correo o mis redes sociales, abajo en la caja de descripción. Hasta la próxima saga diabólica.